En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Luces del gentío en la noche de San Juan. Esta noche el viento sopla sobre muchas lápidas antiguas. Se oye el crujir de la madera en nuestro bosque, porque hoy, mientras arde en la hoguera, vamos a visitar lugares donde quizás el amor era un pecado, significando en algunas ocasiones firmar una sentencia de muerte. Pero la muerte puede apagar la carne, pero muchas veces lo que no logra extinguir es el vínculo entre dos personas. Esta noche vamos a abrir un libro que nació sobre un legado pasado y quizá la última voluntad de su protagonista fue alguien que tenía relación con aquellos que habían fallecido. También, a pesar de todo, todavía siguen muy presentes. Caminaremos entre cementerios del mundo, entre nombres grabados en piedra y entre flores marchitas y otras quizás recién puestas por manos que aún recuerdan a esos seres amados. Para ello nos acompaña nuestro compañero, el escritor y amigo Fernando Gómez, autor de Amores Eternos, 40 cementerios románticos. Hoy os invitamos a cerrar los ojos mientras escucháis las historias que tenemos para contaros, porque esta noche, entre el bosque y la hoguera, descubriremos que el amor sigue ardiendo, incluso después de la muerte. Bienvenido. Hola. Fernando, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí contigo una vez más, ya la segunda vez que estoy en tu programa, y pues a pasar un rato entretenido, dentro de entretenido que puede ser un cementerio, o sea, de esas historias que vamos conociendo, esos amores que están allí enterrados y esas personas que la muerte no ha separado, porque el amor y la muerte siempre van muy ligados, muy unidos, y las grandes historias de amor pues siempre han terminado no trágicamente, pero siempre separándose los personajes. Sí, además es que parece que la vida, igual que la muerte, pero incluyendo el amor, siempre van como dados la mano, ¿no? Siempre. Pero, Fernando, a mí me gusta visitar muchos cementerios, es decir, es algo muy bucólico, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues visitar cementerios, ¿no? Aunque a algunos le pueda parecer que no tiene nada interesante, para mí tiene muchas historias. Muchas, y bueno, yo voy a poner el ejemplo del cementerio de Highgate. En Highgate se crea como cementerio, pero también como lugar de esparcimiento, lugar en la gente de Londres que estaba totalmente llena de humo a la ciudad, pues era un sitio, como está en plena montaña, era un sitio al cual iban allí los domingos a pasear y a divertirse. Aquí también, en Barcelona, iban a Montjuïc a eso, a tomar los aires puros, porque siempre era montaña y corría mucho más el aire. Y el cementerio además tiene esa particularidad, la particularidad en la cual notas la tranquilidad, la paz, intuyes como que nada malo te va a pasar y puedes pasear por ahí, y después todo lo que te va enseñando simplemente por el simple juego de ir mirando lápidas, de ir mirando nombres, de ir mirando fechas, montándote tus propias historias si no conoces la historia que está ahí enterrada. Es verdad, y además es que son muy evocadores para mí y además tienen siempre un aire muy bucólico, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y además ya incluso la estética de todo ese tipo de lápidas, de mausoleos, los propios cipreses que le dan esa prestancia, esa elegancia cuando el ciprés está allí por motivos, aparte de ornamentales, porque es que no podían plantar otra cosa. El ciprés, la curiosidad que tiene es que las raíces van en vertical, o sea que no pueden levantar las lápidas, y por eso están los cipreses en todo el mundo como símbolo de los cementerios o como decoración de los cementerios. Ajá, es decir, que todo tiene su porqué, incluso el árbol que reina en ellos. Bueno, este libro es como ya un legado de anteriores. Hemos podido ver La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, una obra tuya. Todas tus obras, lo hemos comentado antes, fuera de la hoguera, pero me encantan cómo escribes, me encantan tus
tus obras, pero esto ya es los últimos conetazos de un legado, ¿no? Exactamente, de 4 libros. Han sido una tetralogía que empezaron con Viaje al mundo en 80 cementerios, La vuelta al mundo en 80 cementerios, siguió con otro libro sobre cárceles, otro sobre manicomios, y ahora termina de nuevo con el principio, con los cementerios. Los cementerios entre los 80 que veíamos en el primer libro y los 40 de este, pues tenemos 120. Hay algunos repetidos, muy pocos, porque no quería. Este libro sale para explicar historias que no estén en los cementerios que ya he nombrado antes. Se repiten lógicamente los cementerios, pues del tamaño del de Colón de La Habana o del de Père Lachaise, pues tienen que salir a aparecer, porque es que hay tantísimas historias que no son tan grandes, ¿verdad? Exactamente, pero al final. Pero entonces entre 80 más 40 pues son 120, que siempre nombro alguno más, porque nombro, por ejemplo, la tumba Nureyev, donde está, y pues sabremos unos 150 o 140 cementerios entre los 2 libros. Y en este, tú que te lo has leído, verás la cantidad de personajes importantes, famosos, que aparecen. Deben aparecer unos 200 o 300 personajes, o sea, en la colección esta, o en la serie esta de 4 libros, pues debemos abrir más de 1000 personajes, de los cuales han participado de una u otra manera dentro de la historia universal y dentro de estas historias de amor. Son... está no novelado, pero está unido con un personaje ficticio. No nos vamos a engañar, porque algunos dicen, pues sí que has recorrido cementerios. No, que he recorrido todos, y entonces por eso uso esa especie de MacGuffin, ese personaje en el cual le han contado. Yo he estado en muchos, pero no en todos. Hay en algunos lugares del mundo a los cuales no me he acercado, pero siempre lo que está escrito es real, y siempre contado desde el punto de vista de una persona que sí realmente ha estado y me lo ha contado a mí. Entonces he jugado con la realidad y con la ficción de una manera, pues que realidad el 95% y un 5% de ficción, para unir los 4 libros. Que bueno, lo interesante es que puedes leer individualmente cada uno de ellos, pero a la vez, una vez que conoces al personaje principal de tu libro, que es el hilo conductor que nos lleva a cada historia, se le coge mucho cariño. Sí, es un personaje entrañable. Siempre cuando uno escribe muchas cosas de él. Cualquier persona que me quiera conocer o me conozca, pues me encuentra muchas cosas mías, no dentro del personaje, pero dentro de lo que cuento y cómo lo cuento. No las historias de esos personajes, pero lo que les rodea. Cuando hablo de Thonon-les-Bains, una situación que vi en el cual en verano, yo iba todos los veranos allí al lago Lehmann, al lado del lago Lehmann, en la parte francesa, y veías a los gentes de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, cómo montaban fiestas, cómo se divertían, la amistad que tenían, y después, unos años después, 2 o 3 años después, cuando hay la guerra de los Balcanes, cómo hacen fiestas aparte, y entre ellos ya ni se hablan, personas que se habían hablado durante toda la vida. Entonces esa situación pues la vives, entonces la intentas plasmar también en el libro, o intentas meterlo dentro del libro. Entonces yo he disfrutado, yo por suerte cuando escribo intento disfrutar, porque sé que si disfruto yo va a disfrutar el lector. Y entonces son historias con mi manera de escribir, la cual no busco la complicación, busco la sencillez, que a veces resulta que es lo más difícil, escribir sencillamente. Totalmente. Y entonces pues le doy la vuelta a esas historias de amor que aunque parezca sencillo haberlas buscado, costó muchísimo, he tenido que dejar aparte bastantes. Y lo que más me dolió fue tener que no escribir en este libro, se llamaba Amores Eternos, algunas que ya había escrito en el primero, en La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Por ejemplo, la más significativa, sobre todo de la Edad Media, que es la de Abelardo y Eloísa, entonces ya la contaba allí, la del Nicho 1501 de Valencia, que ya la contaba allí, entonces no las quiero repetir, porque creo que sería engañar al lector repitiendo páginas que ya han leído en otro momento, se han leído, y esto les lleva a que también lo puedan comprar y tengan una lectura diferente. Hemos dicho al principio que el amor va muy ligado pues a la muerte, ya en el prólogo del libro pues hablas de ello, pero parecen 2 conceptos totalmente opuestos, pero van profundamente unidos. Totalmente. Primeramente también porque la muerte es muerte si no hay recuerdo.
Si no te recuerda a nadie, primero ya es que realmente estás muerto. Mientras te van recordando, eso que vas a los cementerios y ves flores en una tumba, pues sabes que alguien le está recordando. De ahí que también los judíos, cuando vamos a cualquier cementerio judío, vemos encima de las losas, vemos las piedrecitas. Simplemente eso era una costumbre del desierto, en el cual dejaban esas piedrecitas encima para que la gente supiera de que esa persona, había gente que la visitaba y que no la podían profanar ni entrar a robar. Bueno. Entonces, el amor y la muerte siempre han ido muy unidos, y en el libro se ve casi más claro. Después hay otros factores, el dramatismo que lleva también sí. Claro, la muerte de la persona querida, que hace, pues te va a hundir durante muchísimo tiempo, que no vas a levantar cabeza y ya me marca para siempre. Claro, y siempre lo vas a recordar. Fíjate tú que conozco yo la historia del antiguo cementerio de lo que era Santa Coloma de Gramenet. Sí. Hoy es el parque, o son los jardines de Ernest Lluch. Pero pues un día, informándome para unas cuestiones, pues encontré la historia de una pobre mujer que había perdido a su hija. En la luna de miel de su hija había fallecido una chica joven y había sido enterrada en un nicho normal y corriente, en una tumba. Pero esa señora cada tarde iba con su silla, se sentaba al lado del nicho de su hija y se quedaba hablando con ella, entre comillas, durante toda la tarde. Estamos hablando, pues bueno, de este siglo pasado, quiero decir, que no estamos yéndonos muy lejos. Y cómo perdura, el amor perdura a través del tiempo. Y además has dicho un tipo de amor que no tiene palabra para describirlo. Si una persona fallece, su marido o su mujer, se convierte en viudo. Sí. Cuando mueren los padres, te conviertes en huérfano, pero pierdes a un hijo, no existe palabra en el idioma castellano, ni en ningún idioma para definir o para llamarlo de alguna manera. Entonces, sobrevivir a la muerte de un hijo es lo más terrible que hay. Es lo más terrible porque la vida no nos ha puesto para que sobrevivamos al que tiene que darnos la mano en el lecho de muerte. Claro. Entonces eso es durísimo. En este libro tú hablabas de personas, de cuando que se le murió la hija en el momento de... Pues aquí... ocurre en personas que, probándose el traje de novia, que se iban a casar, pues le notificaron el fallecimiento de la persona, eso está en el cementerio de Mérida, de México. Sí. Y entonces son historias brutales, pero el amor siempre la suaviza. El amor siempre es mucho más poderoso que la muerte. Ahí, si vamos a uno de los cementerios de París, veremos la famosa escultura de Brancusi, que es el beso. Sí. Y entonces... esta historia es brutal, sí. Pero brutal. Y entonces también eso sirvió dentro de escribir para hacer un pequeño estudio o buscar el beso. El beso no ha existido siempre. El beso es una cosa no reciente, pero nace un poco más con el amor cortés. Hay alguna representación de algún beso esporádico en Egipto, pero como concepto de es algo moderno. Sí, es algo moderno desde que el amor cortés funciona, o empiezan los trovadores, y entonces ya ese dar, ese poder casi de endiosar, o de que la mujer ya adquiera un papel como la cosa deseada. Entonces ya nace de ahí, igual que también cuento, dentro de contar esas cientos de historias, pues San Valentín, en qué se basa, no, sino porque se llama San Valentín, y qué hizo el santo para ser el personaje... un personaje escogido para celebrar el amor, ¿no? Exacto, esos son los añadidos que voy metiendo dentro de esas 40 historias, que tal como dice el título, 40 cementerios románticos. De esos 40 cementerios, pues entre historia y historia, pues meto un poco esas explicaciones divertidas, que después sirven, que en vez de contar chistes de Lepe, pues puedes contar este tipo de anécdotas, que siempre es bonito escuchar, y que toco de todo. Toco escritores, toco músicos, toco todo tipo de gente normal, gente que no son conocidas, que eso casi son los que más has disfrutado buscando esas historias, a veces con muy poca documentación,
y poderlas hilvanar y contar. Y en España tenemos unas cuantas. En Cataluña, Sí. sin ir muy lejos, tenemos Bausen, por ejemplo, tenemos Arenys de Mar, Sí. tenemos alguna... Bueno, de aquí ya no saco el cementerio de Montjuïc porque lo nombré en el primer libro, pero estas dos que son así las que me vienen a la cabeza, o Madrid, que tiene en el cementerio de San Isidro, tiene la historia del Titanic, de una superviviente del Titanic. Está O- enterrada allí. Sí, está enterrada allí, ella sola, porque el marido no está enterrado, porque fue murió en el hundimiento del Titanic, entonces no se pudo rescatar su cuerpo. ¿Y qué pasó? Que hubo que comprar un muerto ficticio, irse hasta Halifax, que es donde Sí. estaban todos los muertos, en el famoso espacio aquel todo lleno de hielo para que se conservaran. Sí. Compraron un cadáver para ella poder disponer de los bienes de él, porque si no podía, porque era desaparecido, entonces ya no costaba como viuda. Entonces esa es una de esas Guau. historias. Y entonces ese lo hilvano también para contar un poco el Museo Romántico de Madrid, que siempre recomiendo la visita, que además Sí. está en pleno centro, y lo hilvano con esto. Y después otra historia también en Madrid que me sorprendió, que me gustó muchísimo, y decidí incluirla porque hay un rey que no se ha pasado casi sin pena ni gloria, que es Fernando VI. Entonces, Sí. Carlos III, Carlos IV, Sí. ya nos saltamos de golpe hasta hasta Fernando VII y lo desconocemos. Y él vivió una historia muy curiosa con Bárbara de Braganza, que fue su mujer, porque cuando era un acuerdo de estados, pues lógicamente no puede surgir, es muy difícil que surja el amor. Sí, desde Y primera... además la engañaron. Además le engañaron a él porque le mandaron un cuadro de una chica guapísima diciendo que Ay, era madre. ella. Entonces él ya se enamoró de ese cuadro, de esa imagen de Bárbara de Braganza. Ay, que me lo imagino. Cuando la vio no Sí. era nada de lo esperado, ¿no? No era nada esperado. Pero ¿qué pasó? De que era tan inteligente y era tan buena persona que lo supo cautivar, y al final ahora están enterrados juntos porque Anda. él se enamoró de esa persona que era, pues que no era la del cuadro. Su primer amor fue la del cuadro, ese personaje bello que le ha cautivado, y después no, ya se convirtió realmente en la persona, y están enterrados en la iglesia de las Salesas de Madrid. Entonces es una historia atractiva porque ves que va cambiando también el amor. No solo es el amor físico, Claro. decir, esa cautivación de 5 o 10 minutos de ver a una persona, sino que fue poco a poco ganando. Que fue ganando terreno y al final, oye, pues se vuelven, como bien decimos, como bien dices en tu libro, en eternos, ¿no? Entonces, podemos decir que en un cementerio se encuentra una expresión pura y dura de amor, aunque no lo parezca. A Sí. primera vista, ¿no? Hay mucha gente que lo ve pues sombríos, lugares tétricos, pero en absoluto. En absoluto. Has sabido Sí, pues ahí. que la gente vea esa cara, ese concepto que existe también en los Claro, cementerios. Eso también es cierto que son seleccionados también en lo contrario. También hay algunas tumbas que son de odio, que no salen en este libro, pero que en el de 40, en el de 80, en la Vuelta al Mundo de 80 cementerios sí aparecen. Por ejemplo, en el cementerio de la Recoleta hay 2 estatuas que se dan la espalda, un matrimonio, porque Ah. es que en vida no se soportaban. Entonces la familia al final dijeron, bueno, vamos a hacerles sí juntos, pero que no se... Juntos pero no revueltos, ¿no? Que se vea Exacto. que ahí que no se Claro. aguantaban. Bueno, Pues claro, eso también es una realidad a veces tan... Claro, tan es que en los gente, cementerios ¿no? está todo, Claro. lo más grande y lo más pequeño, la grandeza del ser humano y la miseria del ser humano. Totalmente. Es como un libro lleno de memoria, ¿no? De aquellos que un día vivieron, ¿no? Ujú. Y pues que te vas dando la vuelta al mundo, porque vamos a Costa Rica, vamos a Tokio, a Sarajevo, a París. Sí, es una pasada, ¿eh? Unas historias son para mi gusto más potente que otra, pero todas tienen su atractivo. Incluso alguna de que hemos oído 20.000 veces, pero Sí. desconocemos algún detalle. Sí. Por ejemplo, Dalí creo Sí. que sabemos todo, pero muchísimas personas no saben la música que estaba escuchando en el momento que murió. ¿No? ¿Qué música estaba escuchando? Yo esto Pues, no lo sabía. sí. Y quizás los que nos estén viendo hoy o escuchando... Sí, se supo porque estaba el tocadiscos funcionando cuando él murió, que era... Sí. Él era un admirador de Wagner, él le volvía loco Wagner, incluso cuando vas ahí a Figueras y a Púbol, Sí. ves que tiene una piscina y toda llena de bustos de Wagner. Pues estaba escuchando La muerte de Tristán. La muerte de Tristán, que
que es una de las Una más obra grandes. maestra. Es una obra maestra, ese momento que lo usa un paisano o casi paisano tuyo, Luis Buñuel, Sí. lo usa en Abismos de Pasión, la película que hace sobre la película que han hecho ahora de Cumbres Borrascosas, Sí. pues Abismos de Pasión, pues termina así. Es una música impresionante y una música que Dalí estaba totalmente... Y que en cierta manera, consciente o inconscientemente, él eligió justo cuando se Sí, iba a claro, marchar. claro, sí, Fíjate qué tuvo la- curioso. También la música va muy ligada a ello, Exacto. al Y después amor y a la muerte. Y después un poco más moderno, aunque ya no los jóvenes igual no lo conocen, también cuento la historia de Johnny Cash. Del músico. Del country o del hombre de negro. Sí. También cuento sus amores con June Carter, que casi le llegó a salvar de toda su autodestrucción. Un hombre que había robado, que había estado en la cárcel, que se había drogado, que era drogado, se enamora de ella y a partir de entonces cambia su vida, se hace ya bastante religioso o muy religioso, y ya su vida cambió radicalmente y ahí sí que es un amor eterno. En el momento que ella muere, a los pocos días falleció él. Guau. No podía vivir sin ella. Esto ocurre mucho, más Sí. de lo que llegamos Sí. a pensar, Esto de que uno muera y a Claro. los poco tiempo muera su es pareja. ese vacío que queda y que no Que no ves saben posible, llenar. que no sabes exacto, que Ya no no ves pueden. posible cómo lo vas a llenar, y según a qué edades, que dices, bueno, siendo Claro. joven, pues lógicamente la vida continúa y la habrás querido mucho, pero la gente pues tiende a Tiende a querer seguir, claro. a seguir, pero entonces es eso lo que nos estamos encontrando en Amores Eterno. También Sí. hay amores con una diferencia de edad pues bastante grande, que fueron Tchaikovsky, el Dostoyevsky. Sí. Dostoyevsky también se enamora y casi cambia gracias a conocer a Ana. Él tiene un gran problema, tiene que escribir, está totalmente arruinado porque era un ludópata, de ahí su novela El jugador. Entonces no puede acabar una obra porque no le da tiempo, y si no le pagan y pierde los derechos del resto de obras, y contrata a esta chica. Ya tiene 22 y la tendría 40 y tantos. Entonces contrata a la chica, y la chica, pues a partir de ahí surge un amor, y ella es la que le encauza para que las dudas se desaparezcan y para que lleven más o menos una vida dentro de un orden. Y, Bueno, sí. interesante. Volviendo un momento Sí. un poco atrás a Dalí, porque claro, sabemos todos que está enterrado en su museo de Figueras, pero Gala No. fue una figura fundamental en la vida de Dalí. Sí. Ella fue su musa, una persona también bastante... Vamos, particular, vamos a dejarlo Sí, ahí, sí. pero que no estén juntos, esto a mí me resulta como No, muy y extraño. además que él imagina el mausoleo donde estén enterrados, y Sí. existe, que está enterrada ella, pero no está enterrado él, en el castillo de Púbol, Sí. porque además lo compra especialmente para ella, Para que ella. para Lo que disfrute. ella esté allí, sí, porque Sí. además incluso Dalí, dentro de su genialidad, tenía que pedir permiso a Gala para ir allí, y ella se lo tenía que dar por escrito, si no podía acercarse. Qué Sí. pareja. Entonces, incluso tiene la particularidad el sepulcro que había hecho Dalí, en el cual tiene un pequeño orificio entre uno y otro, para que las manos de los dos estuvieran cogidas cuando se murieran. Qué bonito. Pero por cuestiones de otras personas que les rodeaban, al final no ocurrió. Él abandonó el castillo cuando tuvo un incendio, y ya después ya no volvió, y después ya lo que le rodeaba era tan fuerte, ya era una empresa, ya Claro. Dalí ya era un copyright, y entonces ya él Claro. casi su vida no podía decidirla. Pero fíjate tú también que Dalí lo que tuvo que padecer una vez muerto, que se supone que ya no se enteraría, que una supuesta mujer dijo que era su hija y Era imposible. Es que eso... tuvieron que desenterrar los Pero restos es que, de esta persona, eso- volver a hacerle una prueba de ADN. Pero eso es que no se sostiene, porque eso lo ordena una persona que no conoce ni la vida ni la obra de Salvador Dalí. Salvador Dalí nunca tiene contacto con ninguna mujer, sentía animadversión. O sea, una persona que tiene animadversión a eso es imposible. Claro, que tenga un hijo. Claro, es que ni el contacto físico Claro. admitía con la mujer. Era un genio por encima de todo Sí. eso, pero
pero siempre sale alguien que tiene que tocar las narices Claro, para la totalmente. popularidad, y ahora no sabemos ni el nombre ni el apellido de ese personaje, pero Dalí seguimos viendo su obra. Totalmente. Entonces te puede gustar más o menos, o puedes Claro. ser seguidor, o te Claro. gusta otro tipo de pintura, Sí. pero está ahí, es un personaje que ha marcado el siglo el siglo en el que vivió. Totalmente. Este libro también tiene la particularidad de que después, al final de cada capítulo, pues cuento una pintura, cuento un libro, recomiendo un libro, una Que pintura. va muy ligado a la historia que... Exacto, el arte funerario, una canción y son cuatro o 5 recomendaciones que la gente puede alargar el valor del libro, Claro. decir, bueno, pues ahora lo escucho. Puede interactuar Exacto, más contigo, ¿no? yo el y otro con las día, historias. en la presentación en Barcelona a la cual asististe, Sí. lo comentaba que es un libro para tomarlo con tranquilidad, y me escribió una crítica que me dijo, ostras, es que me está costando mucho leerlo por la razón de que cada vez que hablas de un sitio tengo que entrar a buscarlo en el Claro. buscador de internet, buscarlo y verlo lo que estás diciendo, porque yo me replanteé que este no se hiciera con fotos. A veces un libro con fotos creo que pierde muchísimo, Claro. tal como ahora puedes ver 100.000 fotos de cada cosa. Ahora Sí. tú pones cualquier pueblo, por ínfimo que sea, Sí. pones ahí y estás viendo, Sí, pues, es verdad. Sí, sí. entonces pues cada uno después se elija, y después también sirve para que dice, bueno, voy a intentar pillar algún error del autor y de paso también quiero leer la vida, que por suerte en los 4 libros, en la tetralogía, solo tiene un error que además fue de coger un trozo y colocarlo en un cementerio en lugar de otro, pero ya no he querido ni cambiarlo porque en el siguiente volumen, Sí. porque se ocurrió en el primero, en el de los cementerios, el protagonista dice, y a veces como es mayor, dice, a veces mi memoria me falla y algún error puedo estar cometiendo, y es en el cementerio de Chacarita de Buenos Aires, que coloca a un personaje, al personaje en que se basó Más dura será la caída, aquella película de boxeo que hacía Bogart. Sí. Entonces le coloco en el de la Chacarita cuando correspondía en el de la Recoleta. Pero bueno, ese era ese pequeño desliz. Bueno, que, pero bueno, que es que dentro- la historia es la misma, y da lo mismo Claro. situarla. Y Fernando, ¿existe algún cementerio que pues su atmósfera o simbolismo pues para ti represente mejor que ningún otro ese término de amor eterno? No, yo creo que todos lo tienen ahí. Es que cada uno es totalmente diferente. Si, por ejemplo, si vamos a uno que, bueno, son 2, porque les enterraron separados, el de Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde están enterrados en Dallas, no muy lejos, a unos 18 millas el uno del otro, pero porque no dejó la familia de la chica, de Bonnie, no permitió que estuviera enterrado con él. Hasta a tener una historia tan intensa como la que tuvieron, estaban separados, pues el cementerio es una auténtica ridiculez. Cualquier cementerio de los que vayamos por pueblos y entres allí vas a disfrutar más que una simple losa en el suelo que ponga un nombre. Pero ahí está esa historia de amor. Hoy en día, pues, ¿cuáles son los más bonitos? Pues posiblemente los que tienen mausoleos, los que tienen, Claro. en Portugal, cosa que no me esperaba. He hecho un capítulo casi entero de 3 cementerios de Portugal, porque son realmente interesantes, porque hay una historia muy interesante que es la Inés de Castro. Inés de Castro era una ama de compañía de familia noble gallega que Sí. va a trabajar de compañía de una amiga suya que es la que está casado con Pedro I. Sí. Entonces se enamoran, Pedro I la enamora a Inés de Castro, hay los problemas, le desheredan, se van, pero después volvió, y entonces la mataron para que no se casara con él, la mataron. Entonces él juró de que algún día Inés de Castro sería reina. Pasaron los años, él llega a rey, y que hizo exhumar 5 años después de su muerte a Inés de Castro, y entonces la coronaron. Hay cuadros que son interesantísimos, que todavía el cuerpo, pues la mortaja de ella casi Que cadavérica. llegaron a plasmar ese momento. Sí, entonces, exacto. Qué bueno. Qué interesante. Y el amor, pues bueno, yo siempre digo que los cementerios de París son los cementerios para Sí. visitar, porque son Claro. por lo majestuoso. Por ejemplo, en el de Père Lachaise está parte de Chopin, pero es que es curioso porque Chopin está en 2 sitios enterrado. Anda. Sí.
El cuerpo está enterrado en Père Lachaise Sí. y el corazón está enterrado en una iglesia de Varsovia. ¿Y el corazón, por algún motivo en concreto, ese órgano? Bueno, en ese órgano siempre se ha hablado de masonería, siempre que la masonería lo separaba, pero en el caso de Chopin puede ser una cosa diferente porque él quería ser enterrado en Varsovia, pero los zares le habían expulsado de allí, él no podía volver, entonces el cuerpo no lo hubieran podido llevar. Entonces le ordenó, antes de morir, le dijo a su hermana que cuando él falleciera le cogieran el corazón y lo llevaran a la tierra donde había nacido. Bueno, esto es muy simbólico, claro, sí, por lo menos que mi corazón pertenezca y esté donde quiero. Y después otro caso, que una persona está enterrada con un corazón, bueno, con dos corazones, con el suyo, el de su gran amor, que es Mary Shelley. La escritora de Frankenstein. Claro. Entonces se tiene el corazón de Percy Shelley, que en el de La Vuelta al Mundo en 80 años cuento quién se mete dentro de la hoguera para arrancarle el corazón y dárselo a Percy Shelley, que era un pirata al que todos admiraban. Lord Byron, el Percy Shelley en vida, todos le tenían, claro, porque era el gran aventurero. Ellos, en el fondo, lo que querían ser era aventureros, por eso Lord Byron se va a Grecia. Pues conservó toda su vida el corazón. Mary Shelley lo conservó y está enterrada en Inglaterra con el corazón de su marido. A mí me hubiera gustado estar mucho en esas reuniones, supongo que al lado del fuego de la chimenea. En Villa Diodati, todo el de la persona del misterio o que le guste los libros de vampirismo o los libros fantásticos hubiera querido estar. Es una en esas reuniones donde nace Frankenstein, donde nacen esos personajes. Sí, nace el vampiro, que el vampiro de Polidori es un calco a una cosa que ya había escrito de Lord Byron. Lord Byron escribe una obra, El entierro, si no recuerdo mal era su título, y que eran 2 folios o 3, y entonces el vampiro de Polidori es copiado la historia de la síntesis de lo que escribió. Pero es que pues que estamos hablando de que Mary Shelley en esos momentos de Villa Diodati tiene 17 años. Es una niña de las de ahora. Claro. Que dices, bueno, que en los 17 años de aquella época no eran unas personas que ya estaban comprometidas y casadas, la mayoría de ellas. Y ella que había llevado una vida tan disoluta y una vida tan diferente a las chicas gracias las mujeres a su padre. Y cuando escribe Frankenstein es todo un tratado de ciencia de la época. Claro. Es que es una novela. Es una novela impresionante, son los grandes hitos de la novela, sobre todo victoriana o pregótica, que son Frankenstein y Drácula. Son 2 obras totalmente imperdibles, que no pueden faltar en ninguna biblioteca, ¿no? Quizás guste más una que otra, pero... Claro. Tampoco puede faltar Amores Eternos, en ninguna biblioteca. Al lado de ellos, sí. Quizás sea tu libro más íntimo, Fernando. No lo sé, porque es que yo siempre el último es el que más me gusta, no es el motivo de la razón. Yo soy persona que relee, soy de esas que relee mis propios libros, cosa que mucha gente no hace. A mí me gusta volverlos a leer y lo comentaba el otro día y siento un poco el síndrome del impostor, de la persona que ha debido tomar algo. ¿Te pasa? Sí, me pasa. Cuando lo leo no me reconozco. Entonces digo, Pues si te confieso una cosa, me suele ocurrir también con mis libros. Sí, porque a veces yo creo que eso viene dado también mucho porque igual de alguna manera escribimos de una manera mecánica, con algo que nos entra y nos viene y lo escribes ahí, después lo tienes que corregir. Hombre, claro, lo importante, que la gente sepa que esto lleva un trabajo muy enorme que detrás, al final, cuando tienes la idea, escribir un libro no cuesta tanto tiempo como algunos dicen, 10 años, 15 años, ¿vale? Entre el primero y han pasado 8 años, pero 8 años que he hecho otras cosas. Pero eso no, es que he estado... Porque a veces los escritores somos bastante mentirosillos, entonces es que me he pegado 10 años para escribir o 15 años para escribir un libro. No, has hecho otras cosas y has ido acumulando y has ido modificando y haciendo. Eso es verdad. La idea primeriza no es lo primero que habías pensado. Todo el libro, tú lo sabes mejor que nadie, que cambia de cuando... Porque además es curioso porque siempre el libro te come a ti. Te lleva por el camino que él quiere. Totalmente. Entonces, dices, bueno, ahora ha dicho que tengo que escribir para aquí, hay historias que he dejado, hay historias que he puesto que no estarían en ningún momento. Fíjate, hay una historia de amor que dejo
que no quise poner porque no lo encontraba razón de ser, con las dudas que haya de que sea real o no sea real, que es Romeo y Julieta. Yo lo encontraba tan fuera de lugar en un libro de este tipo que no la puse, pero he puesto los amantes de Teruel. Hombre, pero eso es nuestros amantes de Teruel patrios, que están dados de la mano en sus tumbas y que siempre se... Curiosamente, no se la dan. No, ¿Sí, te fijas? Casi se la dan, sí. ¿Por qué? Porque no querían casi meter el pecado de tocar, porque ella es mujer casada y él no, porque la estatua la hace Juan Dávalos. Sí. Juan Dávalos es el que la hace, pero no sé si tú has estado de niña en Teruel viéndolos, la diferencia que tiene ahora. Antes era un sitio lúgubre, con cortinas que pesaban demasiado, de eso pero gótico totalmente, y ahora es muy luminoso, muy bonito, que Javier Sierra estuvo encerrado toda una noche allí durmiendo al lado de ellos. Bueno. Pero es que, claro, ¿por qué dije de sacar los amantes de Teruel y no Romeo y Julieta? Porque hay constatación de que es un hecho real. Claro. Hay documentación en la cual habla de estos dos personajes, de esa historia. Después ha habido la formación del boca a boca y cuando van pasando, pero hay una documentación que se encuentra casi para 1900 poco, en el cual especifican y cuentan que ellos dos existieron y su relación pues también, ¿no? Sí. Mira, nos podemos encontrar en el libro viudos que siguen escribiéndole pues cartas a amantes enterrados juntos después de una separación. Qué bonito es, ¿no? El poder seguir escribiéndole a alguien una vez. Sí, porque está vivo. El momento que escribes a una persona es que le das por vivo. Claro. Y eso está pasando, que queremos a veces engañarnos con eso. Cuando fallece una persona, a veces no borramos un número de móvil. Parece que lo queremos tener dentro del móvil para pensar que todavía está vivo. Claro. Entonces ha habido gente que ha continuado escribiendo y gente que ha ido mandando dinero para que llevaran flores continuamente en República Sudafricana. Pues ocurre de que hay una persona que mandaba cada año, nadie sabía quién era, estaba mandando a una tumba de un personaje que había allí, que nadie conocía tampoco, era un chico que había ido a Australia a un conflicto. A la República Sudafricana, un conflicto, y había muerto. Entonces la novia le mandaba flores, pero nadie sabía quién lo mandaba. Les llegaban allí, hasta que un día les mandó una carta diciendo que ya estaba mal, después de muchísimos años, de que seguramente no podía mandar. Aún mandó alguna más, y cuando dejaron de llegar a Correos se sorprendió y dijo, bueno, esto es que ya ha muerto la señora, y a partir de ese momento fue Correos quien está llevando flores allí. Y los niños del colegio se han aprendido una canción que grabaron los Beatles, que es curioso. Una canción folclórica de allí que después los Beatles sacaron en uno de los discos. Son esas historias anónimas que siempre atraen quizás más que las de las gentes. Que las que todo el mundo así, personajes. Después nos encontramos, eso sí, también muchos... sobre todo problemas religiosos de diferente religión, entonces eso también ha marcado muchísimo. Hay muchas historias que no han podido ser enterrados por las diferencias no solo culturales sino religiosas entre la pareja, que cuando estaban vivos a ellos no les importaba, pero una vez fallecido a las familias sí que les había importado. No es un caso aislado, porque está en París el de Dani Ifla y su pareja, está en un pueblecito de los Países Bajos también protestante y católica, pero ellos ya en vida, ¿qué hicieron? Se compraron unas parcelitas, cada uno en el cementerio, como los dos están separados simplemente por un muro, cada uno en el lado, y lo hicieron alto lo que es la lápida, y encima sale una mano y las dos manos se juntan por encima de la tapia. Entonces, hombre, qué bonito esto, por favor. Y después también lo que hace la naturaleza, que convierte en magia lo que seguramente no hubiera tenido si la naturaleza no hubiera querido, y es en Bruselas, en un cementerio el más lujoso de Bruselas, pues hay un mausoleo de una persona, de un tallador y fabricante de chimeneas, que le hizo la estatua a su mujer. Su mujer falleció, entonces le hace la estatua para ponerle, y cuando acabó la estatua murió él. Entonces murió él. Pero ¿qué ha ocurrido? La magia, ¿cuál es?
que el 21 de marzo, o sea, ahora el que vaya a ese pueblo de Roelden, por una de las ventanitas entra un rayo de sol. No estaba preparado para que ocurriera eso, ¿no? Entonces tiene una forma muy particular por donde entra la luz, y forma un corazón en la mano de la estatua. Entonces hay gente que va, mucha gente va a ese cementerio ese día en particular para ver ese corazón. Qué bonito esto. Al final, ¿existen las casualidades? No puede ser una casualidad que ese rayo se filtre justamente. Casualidad, tanto tú como yo sabemos que no existe. No. Existen las causalidades, ¿verdad? Siempre. Es algo. Esa podría ser una de las historias de tu libro más increíble y apasionada, pero ¿existe otra que te haya marcado profundamente que digas, Fernando, es que esta historia de amor traspasa ya los límites de la realidad? Pues que traspase los límites de la realidad, no, pero que me impactara bastante. Bueno, hay dos, la de Sarajevo, que es tremenda, es dramática, entonces también contarla parece que le quitaría un poco el encanto, pero son los amantes de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. Que lo lean, claro, exacto. Que solo hay que imaginar un marco de guerra. Claro. Para que ya vayamos haciéndonos a la idea de la emotividad que puede tener, ¿no? Sí, pero ya tengo que todas las historias de amor tienen su punto, su encanto, y así de memoria, pues si diera una vuelta por aquí, pues encontraría alguna que tiene. Bueno, ahí la de La Rioja. En La Rioja hay una persona que está enterrada de pie. Es el único caso en España de una persona que está enterrada de pie. Se enamoró de la criada de... La familia la familia para la que trabajaba esta chica, que era cubana, era muy famosa, pero por un director de cine que hizo historias de la radio, que era Sáenz de Heredia. Entonces esa familia pues tenía esta chica cubana. Entonces un chico de una familia rica también del pueblo pues se enamoró de ella. Siempre pues no querían que se casasen, no se casaron, claro, pero siempre estaba con ella, y ella adquiere una enfermedad, una especie de peste o viruela, y él está todos los días con ella. Ella fallece y él a los pocos días descubre que también está contagiado de haber estado tanto con ella. ¿Pero qué hace? A ella la entierran en el mausoleo, porque los Sáenz de Heredia se ve que la querían bastante para ser la criada, y la tienen enterrada en el mausoleo. Y entonces él, cuando está muriendo, dijo a un familiar que lo enterraran de pie, mirando hacia ese mausoleo, y para que siempre pudiera verla, al estar de pie siempre pudiera verla. Wow. Entonces lo enterraron de pie. Wow, esto es una historia bastante increíble. Sí, está en Alfaro, en La Rioja, y ahí está un poquito la historia de lo de esta persona, totalmente anónimo, porque ya nadie sabe ni quién es, tampoco hizo nada que para recordarlo por otra cosa, pero tiene la grandeza. Pero qué bueno, y lo grande también de tu obra es que pueden coger tu libro, o cualquiera de los 4 libros que conforman esto, y visitar cuando vayan a un país o al mismo nuestro y decir, oye, pues voy a visitar la tumba de tal porque Fernando explicaba, pues como en este de Alfaro, ¿no? Voy a ver la tumba de este hombre que está enterrado de pie, ¿no? Claro, y es eso. Tenemos que crear las ganas de que la gente viaje, vea, se acerque a un cementerio, lo vea de otra manera de la habitual, y encontrarán miles y cientos de historias. Claro, yo es que ahora te iba a decir que tiene un cementerio que no tenga otro lugar, ¿no? Pero son museos al aire libre, son museos en los cuales, bueno, aquí si vas lo nombro también de pasada, el beso de la muerte del Poblenou es brutal, sí, brutal esa. No es la que más me gusta. Yo tengo entre mis favoritas, pues habrá un par de ellas o 3. En España me gusta mucho la de Gallarre en el Roncal, que la hizo Benlliure, que es precioso. Después otro de Benlliure en Sevilla, que es impresionante. Son esculturas que representan muy bien la muerte, pero también están abrazadas, el amor. Y es curioso porque la de Joselito, la del torero Joselito en Sevilla, ¿qué tiene de particular? Aparte de su belleza, que la gente si entra y la mira, verá el conjunto arquitectónico y la cantidad de personajes que salen, los gitanos delante con la Virgen, pues tiene un personaje que está llevando el ataúd, que sorprende mucho porque cuando murió Joselito, esta persona llevaba unos años muerto.
desde el por qué lo representan. Era un ganadero, Sí. entonces está allí llevando como si el Guau. ganadero estaría vivo y él hubiera fallecido. Lo bueno de hacer una escultura es que puedes, claro, Claro, incluir pues. los elementos que Claro, pues, buenamente está- quieras, ¿no? Qué interesante, ¿no? está- Una persona que ya no está, pero que se ha querido representar también en un... Exactamente, que ha aparecido allí cuando por lógica no le correspondía estar. Claro. O sea que ha pasado lo que es el tiempo. Dices, bueno, esto está por encima del tiempo porque así es. Luego, no sé, en el cementerio de Montjuic hay tumbas que estarás de acuerdo conmigo, que son nichos, que no tiene absolutamente nada, pero en cambio guardan pues a personajes que han tenido una relevancia pues capital, Bueno, por lo sí. menos Fíjate, en lo que conlleva en algunos... Hay un caso curioso y que todos la tenemos en la memoria porque tampoco hace tanto que murió, que es Montserrat Caballé. Sí. Montserrat Caballé, cualquiera intuiría, va a tener un mausoleo, va a tener una estatua tremenda. No, está en un pequeño nicho en un cementerio muy sencillo como el del San Andrés. Sí. Nada, un nicho y ya Pero está. fíjate, antes has mencionado el cementerio de Arenys de Mar, el de Sinera, Sí. que es Arenys al revés, ¿verdad? Sí. Pues Salvador Espriu, que estaba Claro. no nació en Arenys de Mar, pero estaba muy ligado a la ciudad y está en un nicho, no tiene absolutamente nada. Y ahí hay unas esculturas de Gimona, de grandes, gente que ha hecho esculturas maravillosas. Pero estando en un nicho, incluso la gente va allí a leer sus poemas. Todavía hacen allí lecturas de los poemas de Salvador Espriu, que son, no sé, bueno, el propio de Sinera Claro. es maravilloso. Entonces... Y además es que hay algunos elementos, ¿no? Como libros puestos en el suelo, o libros como de atrecho, pero que invocan mucho la literatura. Y luego, el que te comentaba yo en el cementerio de Montjuic es sin duda para mí una de las personas que marcaron el espiritismo en Barcelona, que fue está. Amalia Domingo Exacto, Soler, que está ¿no? en el rincón de los espiritistas, que está, si no recuerdo mal, con la Vide también, Sí, al lado de ella. sí, con la Vide se nota que está enterrado porque tiene su nombre, tiene ahí como una lápida un poco más grande dentro de un nicho. Sí. Pero Amalia, la historia de su... Bueno, es que es un personaje... Casi la sacan, ¿eh? Es decir, que claro, Bueno, pero nadie pagaba esto Claro, y por casualidad, en el momento que iban a sacar los restos, porque nadie pagaba, apareció una persona que estaba ligada pues un poco al espiritismo y paró que lo quitaran sus restos, ¿eh? Sí, pero fíjate que ese lugar sí. al final tuvieron que casi prohibirlo porque venía mucha gente de Brasil a hacer rituales allí. Wow, entonces llega muchísimo, claro, porque el personaje de esta señora es impresionante, es digna de una gran novela o de un gran libro, que es de esos mujer personajes. casi ciega, muy pobre, que escribía sobre espiritismo, daba mítines, que podía hablar, escribía diarios públicos. No era una mujer a ella la censuraban, volvía a crear otra cosa. Y es muy interesante, ¿no? Y acercarse uno a su nicho, no sé, esa zona del cementerio parece que está como muy excluida, ¿verdad? Sí, si no como recuerdo muy mal, apartada. es el sector 13, incluso el número. El número y todo, sí. Pero no, que recomiendo que a pesar de que es un nicho y que nada, pone Amalia Domingo Soler, yo es que soy... No sé, muy enamorado también del cementerio de Montjuic. Soy muy enamorado. Hay otros que me gustan menos y son mucho más grandes. El de Montjuic, lo que pasa es que va por zonas. Entonces dices, bueno, voy a ver el Paseo de Gracia dentro de un cementerio. Claro. Y sabes que ahí está la ruta modernista, ese trozo. Después vas a otros lados y tienes muchas divisiones. Estuvimos grabando en Montjuic hemos grabado 2 programas o 3, pero la Almudena de Madrid es mucho más frío, es un cementerio que te cuesta el entrar en él, no tiene ese encanto particular. Si ves mucho más personajes importantes o muchos más personajes conocidos que en Barcelona, pero que no tiene para mí ese encanto. Claro. Y no estoy diciendo, yo de Madrid soy de otros cementerios, me gusta más el de San Isidro, por ser más pequeño, pero en los grandes cementerios, ¿cuáles destacaría? Pues el de Montjuic lo destaco, pero destaco yo sobre todo el de Staglieno en Génova.
Entonces yo siempre recomiendo que si una persona va a Génova, le va a sobrar siempre tiempo, porque va a decir, bueno, me estoy aburriendo un poco por aquí porque he visto 14 veces lo mismo. Me subo al cementerio y verá allí auténticas maravillas que dignas de ver y de anotar, porque es un cementerio monumental como muchos de los italianos. Sí, sí. De hecho, es que hasta el cementerio del pueblo más recóndito siguen contándonos cosas interesantes. Bueno, que ahora se ha puesto de moda, esperemos que sea una moda que continúe, de muchos pueblos pequeños hacer rutas por el cementerio. Uh-huh. Y dentro del cementerio pues ves la historia del pueblo. Claro. Es que no tienes que irte mucho más lejos. Fíjate que cuando yo era pequeña, Fernando, el cementerio, el camposanto de mi pueblo, que está a las afueras, uh-huh. Estaba todo cubierto pues de tierra, de hierba, porque cuando se quedó prácticamente abandonado ya nadie se volvió a enterrar. Y la estampa, si tú ves una fotografía, ¿no?, de los años 80, vamos a ponerte los años 80, ahora, pues la estampa es completamente diferente. Se ha vuelto la gente a enterrar en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Es algo muy curioso, es como volver a los orígenes, ¿no? Durante un tiempo hubo como un cementerio fantasma, realmente, donde 4 asistían porque recordaban dónde estaban sus seres queridos, pero otros muchos se habían perdido. Y de hecho yo intenté encontrar a mi bisabuela entre piedras y hierba, porque no quedaba nada que nos dijera que estaba allí, a pesar de que yo sabía que en algún lugar estaba. Tenía que estar, sí. Pero antes a veces las personas de poco recurso ponían una cruz de madera porque no podían poner una lápida, no podían poner una cruz de hierro, y eso a la intemperie y el paso del tiempo ha hecho que se olviden muchas de las personas dónde están concretamente, pero el recuerdo, si perdura, como bien decías, siempre están ahí, ¿no? Siempre está el recuerdo. Y a mí me hizo luego pues tener un sueño con ese cementerio y saber más o menos algo que estaba preguntando yo, no sé si fue mi subconsciente, en mi propia esencia, pero recibí la respuesta que buscaba, ¿no? Y han cambiado por eso los cementerios. Tú decías de rutas que se están haciendo, y luego pues eso, gente que está volviendo o quiere ser enterrada en sus orígenes, que eso es fundamental, ¿no? Sí, quieren volver al nacido, donde a lo que tira ese recuerdo, aunque también yo tengo muy claro el día que me muera, espero que sea dentro de muchos años, pero yo sé dónde quiero estar y es allí, desde luego. Pero fíjate que también habían historias en los cementerios, ¿no? Por lo menos en mi pueblo, que habían enseñanzas, y el miedo a las personas que han ido de la mano, el miedo también, ¿eh? Sí, hombre. Con un cementerio, con ese típico hombre que vestía la capa, el sayo de antiguo, de finales del 1800, principios del 1900, que nuestros antepasados pues llevaban como de paño y todo, y que se le enganchaba la capa siempre en la verja del cementerio, ¿verdad? Y que moría de terror, de susto, pensando que alguien le había agarrado, ¿verdad? Eso es recurrente, eso es mucha algo gente muy recurrente, ¿verdad? Que lo comenta, pero bueno, los cementerios también tienen su parte morbosa. Yo es que estoy también, ya te digo, en estos momentos mezclando. ¿Te has encontrado alguna historia mientras tú has visitado estos cementerios, has buscado información que vayan relacionados con...? Que yo recordara, no. Lo que pasa es que mi relación con el cementerio viene de mucho tiempo atrás, desde yo ser muy niño. Yo con mi padre jugábamos a pelota vasca, a pelota a mano. Ahí en Daroca. No, aquí en Barcelona ya. Aquí ya. Entonces yo jugábamos a pelota a mano en la pared del cementerio. Sí. Entonces el cementerio estaba muy ligado a nosotros porque vivíamos a unos 300 metros o 500 de un cementerio. Entonces siempre estaba presente, porque además en un lugar, era curioso, estoy hablando de los años 62, 63, por ahí, cuando jugaba pelota a mano un poco más tarde, pero de vez en cuando hay 2 sonidos que no olvidaré jamás, que era el de los pitidos de la policía, cuando algún ladrón se había escapado por allí y se escondía en el cementerio. ¿En el cementerio? Sí. Claro, pensaba aquí a ver si me libro que entonces, no entre, ¿no? Entonces ellos al final se iban y demás. Y el otro era
que también lo cuento lo cuento en el de los manicomios, es a los loqueros persiguiendo a un loco que se había escapado del manicomio, que estaría pues a unos 700 metros. Fíjate en qué triángulo me movía. Entonces, vaya, casi va intrínseco en ti, desde bien pequeño. Era ese colorido que daban las dos cosas que nos dan tantas historias. Claro. Y que cuando yo siempre me quedo sorprendido cuando alguien me dice, no, es que tengo el síndrome de la hoja en blanco. La hoja en blanco. No existe el hoja en blanco. Si tienes una serie de vivencias, las contarás mal o bien, pero siempre vas a tener cosas para contar. Claro. Entonces hay uno, no, es que no sé qué escribir. Bueno, eso es... Siempre hay algo. Siempre tu pasado. Y si no, que se lo hubieran dicho a ese Fernando pequeño que jugaba con su padre a pelota a mano, ¿verdad? Sí. Al lado del cementerio, claro, y al lado de... Sí, pero ya yo creo que todo el mundo ya elige desde pequeño, lo elige o le viene intrínsecamente lo que va a hacer después, lo haga bien o lo haga mal. Entonces ya me gustaban las historias, es contar historias, me gustaba escuchar y escribir historias y contar historias. Entonces eso lleva a que al final pues las acabes contando cada vez a más gente. Claro. Y seas exigente contigo. Decir, bueno, si no me gustaba cómo me lo contaban, pues tampoco quiero yo contarlo de la manera para que no guste al que lo escucha. Claro. Oye, ¿y podemos encontrar más historias de amor trágico o de amor que se ha cumplido? O sea, hay de amores cumplidos y amores trágicos. El amor trágico, podemos buscar una historia de un pintor famosísimo, buenísimo, que es Modigliani. Modigliani tiene una relación con Jeanne Bouterne. Historia es... Casi me pongo a llorar, muchísimo, y al final, cuando él muere, también por la vida que ha llevado, es una vida que ya le conducía a eso, ella se suicida. Tienes que querer mucho a una persona para eso, para llegar ahí. Al suicidio, van muy unidos, ya verás que muchas historias... Pues la de Modigliani con... Sí, es de esas crudas, de esas y además... Pero necesaria, para que veamos hasta dónde puede llegar el amor, claro. Y exacto, y para situarnos, porque es la primera de las grandes historias que empiezo a contar, es esa. Entonces, esa te sirve casi como referente, como una persona ya... no puede hacer más, ya no. Primeramente porque, aunque admiremos mucho a Modigliani, también anuló mucho a Jeanne Bouterne. Que tenía mucha potencial, claro, para ser un artista, ¿verdad? Exacto, ha pasado a muchos casos. A mí me recordó sobre todo a cuando escribí sobre Camille Claudel, la pareja de Rodin. Le pasó lo mismo. Camille Claudel, si no hubiera estado con Rodin, hubiera sido una grandísima... Igual no hubiera sido porque era mujer. El gran problema de esa época era que le cerraban todas las puertas, pero en calidad estaba a una altura impresionante. Igual Jeanne Bouterne también tiene alguna serie de... no sé si alguna mujer de Picasso también. Sí, pero son gente que anula muchísimo y que tampoco la sociedad está preparada o no estaba preparada para que una mujer pudiera tener ahí. Están ahora de nuevo, antes hablábamos de la película de Buñuel, pero estamos viendo el personaje de Cumbres Borrascosas, la escritora Charles Brontë. Entonces era una mujer que solo escribe un hombre, y estaríamos hablando miles de veces de ese libro. Por eso parece extraño lo que decíamos de Mary Shelley, que en vida casi tuviera esa éxito y tanto respeto pero no era normal. Si empezamos a ver las mujeres pintoras, tampoco recordamos a tantas porque no las han puesto. Incluso una que es grandiosa, que es Frida Kahlo, está muy apagada por Rivera. Rivera, no sé, si lo analizamos, tampoco era... ¿Sabemos si están juntos enterrados o no? No están, no. Yo recuerdo, no, pero mejor, porque era un amor muy extraño, tóxico, era muy tóxico. Y ella, pues, no sé, admitía y dice, bueno, tampoco voy a... Yo es que creo que sí, que al final ella se apagó y se quedó totalmente eclipsada, ¿no? Sí, cuando ahora recordamos más a ella que a él. A él le recordamos un poco por los murales, por poca cosa más. Entonces era una grandísima pintora. Parece que al final necesita el amor más adversidad para convertirse en eterno que
que otra Sí, cosa, le da ¿verdad? una pátina más, le da, no sé, quizás para Sí. contarlo, quizás el mejor amor sea el llano, el tranquilo, Claro. esos personajes casi que se conocen de niños y siguen toda la Sí. vida y mueren cogidos de la mano, pero bueno, eso en la vida no se da, No. no se da casi siempre, entonces porque además todos hay unas subidas, unas bajadas, el amor no es lineal. No es plano, que No, va, no que es va. entonces es Y entonces, en común, ¿qué tendrían todos los personajes tan diversos que son? Lo has dicho, ¿no? Aquí hay todo tipo de personas y de creencias, pero ¿qué nexo en común tendría? yo creo que la pasión, yo creo que el amor es pasión y cuando falta la pasión, pues entonces el amor se pierde. Entonces yo creo que la gran fuerza es esa vida apasionada que igual magnificamos porque la miramos de lejos. Igual en el día a día, pues Modigliani y Jeanne Buterne Se tiraban los trastos. exacto, y había esos grandes momentos, pero la historia con el paso de los años ha ido diciendo, bueno, esto es el amor o esto es un poco A lo mejor no conocían otro tipo de amor y pensaban que ese era el... No, claro, ¿verdad? exacto. El único. Exacto, en esos Quizás no tiempos- habían vivido... Y sobre todo la mujer, el hombre ya, como había hecho lo que había querido, Ya. pues tampoco. Entonces la mujer a veces idealizaba porque ya la preparaban o la querían preparar Claro. para casarte, es lo tuyo y lo demás allá. Entonces la mujer que transgrede eso pues sacó ahí la historia de la Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias es un personaje apasionante, pero el personaje real es más apasionante quizás que la Dama de las Camelias y que la de la Traviata, que la Violeta. Es muy superior, es una persona que el mundo ha de estar a su servicio. Decir, bueno, yo soy, o María Malibran, que también la nombra ahí, son personajes de una fuerza, y esas sí que consiguieron, era la de la Traviata, la de la Dama de las Camelias, la Marie de Plis, era un personaje que dice, bueno, yo esto es lo que quiero, aunque muera joven, y entonces eso es lo que buscaba, destrozó tantas cosas pero Qué bueno. el amor es Al eso, final es es eso, pasión, sí. es... Y si tuvieras que quedarte, Fernando, con una frase de tu libro que lo defina, ¿cuál sería? Pues que la realidad supera el arte. Ya puedes intentar buscar lo que quieras, que la realidad te lo está dando, te lo está mostrando ahí, de bueno, ahí lo tienes, cógelo, modifícalo en lo que creas y después ya verás cómo la enseñanza esa la transmites mejor. Entonces supera la realidad, supera el arte. El arte simplemente es trasladar lo que es la realidad al papel o al cine o a la música, pero la realidad es lo poderoso, lo que nos hace seres humanos. Bueno, ¿y próximos proyectos para futuro están en mente ya o no? Sí, están en mente, lo que no sé cuál, porque tengo un libro acabado, pero no lo quiero publicar hasta dentro de un año y pico, o igual se mete uno por medio, pero que no lo sé. No será de ese estilo porque ya tengo ganas de cambiar un poco. A mí me gusta mucho la novela, entonces el que tengo escrito es novela histórica y entonces estoy contento como está quedando o como ya está medio acabado, pero no quiero. Yo me gusta descansar entre un libro y otro, no me gusta que sea tan rápido. Hay gente Claro. que escribe, Sí. que tiene cada 3 meses, Sí, cada 6 meses. 3 meses tiene Entonces, uno. bueno, no, creo que es una falta de respeto con el comprador, porque Claro. dices, bueno, No le da tiempo a no da saborear tiempo uno, ¿verdad? exacto, yo creo que los libros, yo igual que recomiendo cuando se lean que vuelvan a leer los anteriores, Claro, los 3 anteriores claro. de esta tetralogía. Después Claro. hay otros de los cuales yo estoy también yo de todos estoy contento, pero hay uno de que tanto personas muy conocidas, muy populares, me dicen que es el que más les gusta, que es uno pequeñito. ¿Cuál? Que dice, Vampiros de papel. Ay, pues este no lo tengo yo. Ah, pues Iba a decir, pensaba que era el vampiro de Cartagena. El vampiro de Cartagena es muy divertido. Es muy bueno. Y luego el que tienes de la vampira. Sí, son los dos primeros así que escribí, pero que... Y después tengo un opúsculo que también quedó bien para lo sencillo que es Las joyas malditas. También lo tengo, que claro. Que es sencillito. Pues, Que la primera vez que viniste a Aquelarre Bostik hablaste de él, pues, que sí. pueden recuperar
es el programa con Fernando Gómez hablando de joyas Pues, malditas, que madre mía si son malditas, sí, que a algunos sí, les costó la vida, así que claro, son las casualidades que antes decíamos que eran que no existen, causalidades, sí. ¿no? Que a Entonces, veces mejor que, no, pues, sobre todo el ópalo, que no nadie regale ópalos, ¿eh? pues el próximo que vas a tener será el de Vampiros de Papel, creo que tengo alguno, ya te lo haré seguir, porque Vampiros de Papel es tan corto, pero es una joyita. Yo sé que hay gente, Eloy Arenas, Sí. su libro favorito de los míos, y mira que le gustan los míos, es el de Vampiros de Papel, y yo estoy muy contento, porque es un recorrido sobre la literatura de vampiros. Empieza en Villa de Odati, que antes estábamos comentándolo, y cómo continúa, cómo va evolucionando, cómo acaba casi en Crónicas Marcianas y Salem Slot, pero pasando, lógicamente, por Sheridan Le Fanu, pasando por Bram Stoker, pero un recorrido sencillo en 100 páginas, totalmente condensado, muy poético. Entonces es un libro del que estoy muy muy contento, Pues, igual que de todos. Pues ven pronto a hablar de Vampiros de Papel. Hacemos un repaso a la historia vampírica Sí, en Aquelarre, si te parece, la próxima vez me que parece quieras venir. maravilloso. Pues sabes que siempre serás bienvenido. Pues gracias. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros por haberme invitado. Es un placer tenerte porque eres un libro abierto. Haces que, no solo en tus libros, sino cómo te expresas, haces que nos metamos directamente en la vida, como si estuviéramos viendo realmente a esas personas. Sí, lo que pasa es que también hace mucho la comodidad. Cuando estás en un sitio cómodo, hablando cómodamente, como podemos estar tomándonos un café, hace muchísimo. Hay entrevistas en las cuales me veo fatal porque es que entre que la persona no ha leído el libro, entre que las preguntas no tienen nada que ver, al final dices, bueno, es que yo no sé de todo, entonces no me preguntéis cosas que no estén en el libro porque no las conozco, entonces voy a quedarme diciendo mentir, no, entonces prefiero parecer el tonto yo que no mentir, entonces por eso es la comodidad, se nota mucho cuando estás a gusto en un programa y se nota mucho cuando estás a disgusto, con la educación típica que hay que tener siempre, pero que se te nota de que no avanza la cosa, que no avanza, ¿no? Exacto. Bueno, pues no podéis perderos Amores Eternos, 40 cementerios románticos de Fernando Gómez. De verdad que yo estoy embebida leyéndolo completamente y no puede faltar en ninguna biblioteca. Y Fernando, yo te deseo toda la suerte del mundo, pero poca falta te va a hacer porque la trayectoria y tu trabajo lo avala. Pues gracias. Yo lo que busco siempre es quedar contento con lo que hago y ser lo más digno posible al hacerlo. Eso al final se transmite a las personas que lo leen. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues hemos recorrido un mundo de cementerios, sobre todo de historias de amor que traspasan más allá de los umbrales de la vida y la muerte, y algo que nos encanta en Aquelarre Bostik. Y nada, nosotros solamente pues nos queda deciros lo que decimos siempre, que volváis, que nos sigáis acompañando, y eso de que, ¿y ahora nos vais a llamar brujas?